quiero agradecer el honor merecido que me hacen al invitarme los compañeros del departamento y los compañeros y colegas del área en la cual yo trabajaba, viejos amigos, que me dan la oportunidad de volver a esta casa donde trabajé con tanto gusto, y a México, país que quiero tanto. Augusto Monterroso, que era un hombre parco, solía empezar a sus conferencias o charlas diciendo: seré breve, e inmediatamente agregaba: he dicho. Yo no voy a ser tan breve como Augusto, pero trataré de mantenerme dentro de los 30 minutos, porque lo que me interesa es la discusión con ustedes, escuchar mucho más que largar propio. Por fuerza, entonces, tendré que decir un montón de generalidades expresadas en forma casi telegráfica, que van a servir más que todo de estímulo, espero, para las intervenciones de ustedes. Una advertencia primero. Juan Gelman, querido y viejo amigo, solía decir que en todas partes se cuecen habas, pero en algunos se cuecen particularmente o únicamente habas. Así que lo que estamos viendo en México se presenta en otras partes del mundo, porque estamos presenciando una prolongada crisis mundial del capitalismo y de la civilización y de la naturaleza también, como resultado de los daños causados por el capitalismo, que se expresa en forma particular en cada país, pero que forma parte de un proceso general. Ese proceso general hace que no podamos ver a los países en forma aislada, porque México no está en la Luna, la Argentina no está en Marte, Brasil no está en Saturno, estamos todos dentro de este planetita y hay una interinfluencia constante, solamente que los fenómenos se presentan en cada país con diferencia de grado y de intensidad y con manifestaciones que dependen de la densidad histórico-cultural de esos países, de las tradiciones, de la lucha de sus pueblos y de sus propias tradiciones. Eso primero. No hay una América Latina. Hay un deseo de construir una América Latina, pero regiones que entre sí divergen, pero que tienen todos en común un único problema: la dependencia del imperialismo, en este caso particularmente estadounidense. Como habrán visto ustedes por el resultado del lucro en parte de la CELAC, la gran importancia de la reunión de la CELAC es que se hizo la reunión y es que existe la CELAC. Eso es lo principal. Se empiezan a organizarse no en la OEA, sino en un organismo más amplio, con Cuba, un organismo que conoce. Pero no pueden llegar a acuerdos sobre nada, porque ¿cómo van a votar todos los que son súbditos de Estados Unidos incorporar a Puerto Rico en condiciones de independencia a la CELAC? ¿Posible? Gracias que hicieron un saludo muerto que era Hugo Chávez, pero todo lo demás no pueden llegar a posición común. Lamento el tiempo perdido por Fidel Castro, Rodríguez y con Peña Nieto. Creo que hubiera sido mejor la ver la televisión, ¿no?
o ver un partido de fútbol. Pero en fin, esas son cuestiones de la vejez. Lo digo como viejo. En fin, entro en materia. El problema es que entramos en un proceso de mundialización que es viejísimo. El capitalismo es mundialización desde sus orígenes. Cuando era chiquitito, bonito, y vivía en algunas ciudades italianas, en Pisa, en Firenze, en Amalfi, y era agradable. La mundialización es una tendencia del capital, pero hoy vivimos en la complicación de la mundialización. China es capitalista. Ningún país está fuera del capitalismo y de las relaciones capitalistas. No se puede aislar ningún país del proceso y del mercado mundial. Y vivimos en una larga crisis, larguísima, concretamente esta última, que son 1908, en el 2008, pero sigue rebotando, y va a seguir rebotando porque no hay solución inmediata, con sus efectos sobre todos los países. En México, que como recordarán ustedes, en 1980 era exportador neto de petróleo y de alimentos, hoy es importador neto de alimentos, depende totalmente para su alimentación de Estados Unidos. Su petróleo está en manos de Estados Unidos prácticamente desde la última reforma hecha por Peña Nieto. El turismo como segunda fuente de divisas se ha reducido grandemente porque a los turistas no les gusta ver aves exportadas. Y las remesas también, por la discriminación contra los compatriotas latinoamericanos en Estados Unidos y por la crisis completa en Estados Unidos, que es aumentar la situación y que lleva a un debilitamiento notable de la economía y de la sociedad norteamericana. Basta recordar una cita que dio Obama hace 2 días, según la cual en Estados Unidos el año pasado se violaron 22 millones de mujeres y 1 de cada 5 estudiantes universitarias dentro de la universidad, para ver el derrumbe de un Estado, el más fuerte industrializado todavía en esta situación de crisis mundial, ¿no? Como hablar de los millones de niños que viven bajo el nivel de pobreza en Estados Unidos, etc. Es decir, hay un proceso que hay que tenerlo en cuenta, fundamental. Esta mundialización ha disminuido aún más el peso de las llamadas universidades nacionales o de los rudimentos de universidades nacionales en los diversos países. Las tendencias independentistas se ilusionaron con la posibilidad de que un desarrollo particular de nuestros países dependientes pudiera llevar a un reforzamiento de las universidades nacionales por la intervención del Estado. Les daría apoyo financiero, etc. Esa fue la ilusión del peronismo y la ilusión del kirchnerismo. Y esa es la ilusión también de Lula y de los dirigentes brasileños. Pero en realidad, si vemos la realidad de nuestros países, ¿qué queda de esa universidad nacional? En México queda Slim con el teléfono, queda el cemento y todo lo demás, hasta la modelo está en manos de la transnacional. Ha sido un total dominio de la transnacional. El mexicano come, compra, vive bajo dominio de la transnacional.
no hay un peso de la burguesía nacional, y los elementos de las oligarquías y la burguesía nacional están totalmente subordinados al capital financiero, son sus servidores. Se puede ver en particular el modo más monstruoso en este país desde el inefable fenómeno de Escudo en 1982, como era cuando era secretario de presupuesto y después fue presidente. Los estados también han perdido girones de la soberanía, de la independencia. La soberanía popular en realidad nunca hubo, pero los estados han perdido girones de la independencia, porque cuando se unen en grandes unidades, por ejemplo la Unión Europea, pero también en parte el Mercosur o UNASUR, entregan parte de la definición de sus políticas económicas o de control de sus monedas, por ejemplo el euro, ¿no? Que ha eliminado las monedas locales, e incluso de sus fuerzas armadas. Los aviones de guerra europeos que hace la Dassault en colaboración con los alemanes son comunes, son franco-alemanes. No podría haber una guerra jamás entre Francia y Alemania si tienen, fabrican en conjunto los tanques, los mismos aviones, tienen en común, pusieron en común el tipo de transporte. España creía defenderse de las invasiones francesas poniendo trocha angosta para sus ferrocarriles, para que la frontera hubiera que cambiar de ferrocarril para entrar en España. Ahora son la misma trocha. Y los puentes, todos los puentes en todas las autopistas de Italia tuvieron que ser rehechos para que pasasen los grandes tanques actuales que topaban con el puente. Es decir, hay una unificación, no hay una política militar local, no hay un control de la moneda local, no hay, sino que lo digo los griegos pobres, por la política que está aplicando el capital financiero internacional, etcétera, etcétera. Es decir, hay un solo tipo de tecnología militar, con ejemplo ruso-china, europea y todos los países europeos, Estados Unidos con todos sus satélites latinoamericanos, etcétera, etcétera. El ejército mexicano, que tendría que tener como misión defender México, tiene como misión hacer la política de Estados Unidos, que ha incorporado a México y a los países centroamericanos, y hacer de policía. Esa es la realidad, lo que estamos viendo, ¿no? Y si en Estados Unidos el fracking, por el cual han escapado un poco la importación de petróleo, empieza a acabarse en el 16, pues ellos ya han dicho que los esquitos bituminosos pasan del lado de la frontera mexicana y ahí van también a hacer lo mismo con México, y además se están haciendo todas las represas a todo lo largo de México y de Centroamérica para abastecer en agua los California, que no tiene agua, y además por los cambios climáticos se va a desertificar cada vez más. Entonces hay una transformación geográfica, económica, política, que hay que tenerlo en cuenta. Las políticas estrictamente localistas, nacionalistas, equivalen a mirar el mundo a través de un agujerito hecho por un alfiler en una pared. No te permiten entender ni siquiera lo que va a suceder. En esta, la crisis gigantesca de la historia, la más grande del sistema, mucho mayor incluso que la del 29,
porque abarca muchos más países que entonces agarraba sobre todo los países más o menos industrializados. Los países poco industrializados hasta se beneficiaron con la crisis del 29 para un mayor desarrollo. Por el caso de México, el cardenismo aprovechó la crisis. Pero hoy, en esta crisis, no hay partidos obreros de masa en ninguna parte del mundo que se declaren anticapitalistas, ni tampoco hay, como en el pasado, experiencias que permitan pensar o siquiera pensar en la posibilidad de una alternativa o tener la esperanza de esa alternativa. En los años 29, mientras se derrumbaba la industria en todos los países importantes, había un crecimiento enorme en la Unión Soviética, desde el punto de vista de la economía. Entonces aparecía el contraste. Y sectores de las burguesías nacionales podían jugar por ese contraste. Perón, por ejemplo, cuando se tenían que enfrentar con los yanquis, se apoyaba en la Unión Soviética. Hasta el asesino de Videla de las dictaduras, cuando Reagan le aplica el bloqueo de la venta de trigo, le vende el trigo a la Unión Soviética. Hasta los dictadores más pro-yanquis jugaban con esa diferencia. Hoy no hay nada de eso. China no desempeña para nada ese papel, porque es capitalista, que aplica políticas capitalistas en el exterior, a rajatabla. Se ha comprado medio Sudán, se ha comprado media Etiopía, que produce ahí los alimentos que no puede producir en China, explotando a las poblaciones nativas, como cualquiera, y haciendo inversiones que tienen que favorecer a China, no a otros. El problema es, aunque le puedan caer como bocanada de oxígeno a algunos gobiernos en su momento, porque de todas maneras son inversión, pero la inversión es igual que todas las otras inversiones. Entonces hay movimientos nacionalistas, antiimperialistas importantes en muchos países de América Latina o de las varias América Latinas que llamamos América Latina, pero esos movimientos se ven trabados por la inexistencia de alas socialistas y capitalistas con peso que puedan construir una conciencia, que puedan dirigir esos procesos, y por el aislamiento relativo de las luchas. Si ustedes ven los diarios de México, las luchas son cotidianas, pero están dispersas. Coinciden en el tiempo, pero no están incluidas entre sí. Es decir, están los zapatistas enterrados en Chiapas, y están las autodefensas de Michoacán, que no son iguales que las autodefensas de Guerrero, que están las policías comunitarias. Tanto las autodefensas como las policías comunitarias expresan una cosa muy importante, que es la desconfianza absoluta en el gobierno oligárquico y proimperialista y en el Estado capitalista de México, la necesidad de autoorganizarse y de resolver las cosas por sí mismo, eso que es sumamente positivo, pero en realidad para tratar de mantener un orden capitalista que será eliminado para siempre, porque el capitalismo hoy, con sus políticas salvajes, tipo mexicano, destrucción de todas las conquistas parciales de la Revolución Mexicana, de la ley federal del trabajo, la estabilidad del trabajo, los salarios, la sanidad, la educación, la defensa de los recursos naturales. Si se entrega el petróleo, por más razón se entrega el agua también, que es el recurso del suelo. Todo eso arrasan
con las posibilidades de subsistencia del país, con la alianza del capital con el sector más agresivo y más lucrativo del capital, que es el narcotráfico, que representa cerca de un tercio del capital financiero internacional, arrasa con eso y no dejan espacio para ninguna reivindicación democrática ni ningún plan de desarrollo. Entonces requieren asesinatos, represión, anulación de conquistas en todas partes del mundo. Por consiguiente, no es posible luchar solamente por defender lo tuyo en tu pueblito o en tu sindicato o en tu corporación, sino que tienes que, si quieres defender lo que todavía se puede defender, pues hay que cambiar. Hay que imponer un cambio general para defender, como lo hicieron los morelenses con Emiliano Zapata, que para defender el agua y para defender la vida de los pueblos tuvieron que acabar con el poder de los hacendados, con el ejército de los hacendados, que eran de Porfirio. Y hoy estamos en una situación parecida. Para acabar con el nuevo porfirismo hay que acabar con el si queremos defender algo, si queremos conservar algo de lo que nos está siendo robado todos los días, tenemos que crear las condiciones para la libertad. La libertad quiere decir la autoorganización, la autogestión, el funcionamiento sobre base democrática y asamblearia, la reconstrucción del territorio, la reconstrucción de los consumos, la reconstrucción de la sociedad a partir de la conquista mundial. Estoy alargando. Sí, me faltan 10 minutos. Hay un cambio también sociales gigantescos, porque el capital utiliza para explotar, utiliza la dominación de las mentes. Y eso es lo fundamental. Si la clase obrera francesa, en una buena proporción, vota hoy por los fascistas, hay sectores atrasados de Grecia que votan por los fascistas nazis incluso. Y los ex países que se decían socialistas de Europa Oriental, como Hungría, como Bulgaria, el primer partido es el nazi, fascista, xenófobo, es porque se ha roto la unidad de la clase obrera. Y también porque en nombre del socialismo lo madrearon tanto y les resultaron tantas porquerías que lo vacunaron contra el socialismo en algunos lugares. Eso también es este factor ideológico, pero también sobre todo porque se ha roto la unidad. En Buenos Aires hay 1 millón de bolivianos, Bolivia tiene 8 millones de habitantes. Hay 1 millón de bolivianos, y en Brasil hay cientos de miles de San Pablo. Hay discriminación contra los bolivianos, que desempeñan tareas más humildes. Como hay discriminación contra los paraguayos, en Argentina, que a su vez es discriminada por Estados Unidos. No hay discriminación contra los uruguayos, porque los uruguayos son igualitos, no se sabe si es uruguayo hasta que habla. Entonces no hay una discriminación. Pero contra los otros que no son igualitos, los más oscuritos, más chiquititos, que son diferentes, hay discriminación evidente. Entonces, y en Europa lo mismo. Si 1/3 de la clase obrera no es francesa, son africanos o son árabes, se ha roto la unidad de la clase obrera, hay que recomponerla. Para recomponerla hay que recomponerla no sobre la base del nacionalismo francés, sino sobre la base del internacionalismo y de la democracia. Pleno derecho hasta el para el llamado extranjero, que no es extranjero porque también es víctima del capital. Entonces hay que cambiar en eso lo que llevó a la derechización de vastos sectores de los trabajadores, por
Italia también, el fascismo, que ya no es el racismo contra una parte étnica metida en la sociedad y metida en el mercado, como era el racismo antijudío, en Europa Oriental sobre todo, sino que es el racismo contra los pueblos coloniales o más dependientes que se incorporan a la vida de esta ciudad. Un racismo contra el propio ciudadano del país indígena, que es diferente, habla otra lengua, tiene aspectos diferentes, viste de forma diferente, eso también es otro, es una colonia interna. El problema entonces es que hay que destruir eso, retornando nuevamente, como en el siglo XIX, a la unidad de los trabajadores, a pesar de sus diferencias étnicas, nacionales, y a un nuevo internacionalismo, como el que llevó a la construcción de la primera internacional. Hay teóricos de gobiernos, como un individuo que se llama Ernesto Laclau, que sostienen que se acabaron las clases. Había un dibujito muy bueno de un argentino italiano, un dibujo muy bueno que tenía, el personaje central era un obrero, un tal Chiputi. Entonces el Chiputi, mientras estaba limpiando la mano de grasa al lado del torno con una estopa, viene otro y le dice: Chiputi, Chiputi, se acabaron las clases. Y Chiputi le contesta: qué lástima que no se enteró el patrón. Porque las clases no son entidades sociológicas, grupos que tienen parecido nivel de consumo, parecida cultura, parecida forma de vida. Son relaciones. Si yo soy trabajador, es porque hay otro que es mi patrón. Y si él es patrón, es porque no tiene los trabajadores. Son relaciones sociales. Mientras haya una política ofensiva y dura del capital, como la que hay, por supuesto que hay clases, como todos los otros objetivos en sus diferentes graduaciones. El gobierno de Cristina Kirchner sostiene que no hay clases. Entonces rompe hasta con los charros que la sostenían y pone como variante que hay que cambiar los salarios, bajar los salarios. La devaluación reciente es eso. Han bajado brutalmente de un día para otro 40% de salario. Porque si tú tenías 100 pesos, esos 100 pesos ahora valen lo que valían 60, el poder adquisitivo ha caído. Entonces han bajado los salarios para abaratar la mano de obra en favor del gran capital. El gran capital no le es favorable, sino que quiere más. Y entonces la devaluación oficial ha llevado a dar un golpe muy duro a todos los trabajadores que tienen ingreso fijo, los jubilados, los que trabajan en negro, es decir, que no tienen servicios sociales pagos, que no están desprotegidos, que no tienen planta, ha dado un golpe muy duro a eso, por lo cual todos los trabajadores que tienen posibilidad de defenderse porque tienen su sindicato, están ahora pidiendo aumentos que van a superar incluso la tasa estimada de inflación para recuperar un poco el nivel de vida, cosa que el gobierno no puede dar porque no tiene los medios. Y entonces se va a presentar una lucha de clases en un país que desconocía las clases y que decía que no existían las clases, porque desgraciadamente una cosa es desconocer algo, pero la realidad está ahí. Es como el cuento de la
gallego con su hijo en el zoológico. Perdón, el compañero que es gallego. Un gallego lleva al hijo al zoológico y le dice, esto es una serpiente, y esto es una jirafa, y esto es un zorro. Pero se encuentra frente al hipopótamo que jamás había visto, y entonces le dice al hijo, este animal no existe. Podré decir que no existe en la clase, pero ahí está el hipopótamo. Entonces el problema concreto es que se le presentan las cosas, como dicen los italianos, los nudos llegan al peine, ahí están los nudos, llegan los problemas concretos y hay que enfrentarlos. Y ese es el llamado gobierno progresista, que hizo cosas muy importantes, como el reconocimiento de los derechos democráticos y de castigo a los genocidas de la dictadura. Pues acaba de nombrar como comandante en jefe del ejército a un represor, uno que era culpable de desaparición de su unidad, y está buscando derechizarse rápidamente y pone como primer ministro a un individuo del Opus Dei, que se niega a que en su provincia se aplique la ley nacional que permite el aborto libre y gratuito y en instituciones públicas. No lo deja aplicar por razones religiosas en su provincia, desconociendo los derechos de las mujeres, y que es un ejemplo de machismo y de racismo anti-indio, porque ha matado a varios compañeros indígenas, y porque a su mujer, a la gobernadora, la sacó a patadas en el trasero y le hizo rodar por la escalera de la casa de gobierno, que tenía divergencias con ella. Dando un ejemplo perfecto de lo que debe ser la relación entre los sexos, ¿no?, en las parejas. Un individuo que es un cavernícola, es el primer ministro del gobierno progresista. Entonces, ha mantenido también al mismo tiempo una política asistencialista como en Brasil. Entonces, $500 para todas las por hijo único, no por hijo único, $60 a los que ni estudian ni trabajan entre 18 y 24 años. Que por supuesto a los hogares más pobres les ha representado, ya por $60 por lo menos con un poquito más, pero que también se lo dará a los jóvenes de 18 a 34 que son hijos de familia rica, y a los drogadictos y a los delincuentes, y lo mismo que la asignación universal por hijo también se lo dará a la hija de un capitalista, no hay problema. Entonces, ha habido una política asistencialista que la va a tener que mantener, porque eso le da votos para las elecciones en el 15, pero al mismo tiempo no puede mantener los salarios indirectos, subsidio al transporte, subsidio a la luz, subsidio al gas, subsidio a los hospitales, a la educación, y entonces está recortando todo eso de forma brutal, porque no tienen dinero directamente para sostenerlo, porque no quieren reestructurar la economía. Los llamados gobiernos progresistas son gobiernos que basan su política en una política neodesarrollista, contando con una burguesía nacional que no existe, o sea, con las transnacionales. Dice, la Argentina exporta automotores, como México exporta automotores. Sí, pero los automotores son Nissan, son Ford, son Mercedes-Benz, de las grandes transnacionales que se exportan a sí mismas para pagar menos salarios, nada más. Y en el país lo único que quedan son salarios, y además por cada autoparte hay que pagar en divisas, porque no se produce en esa autoparte. Es una sangría, ¿viste?
una política neodesarrollista que es negativa y una política extractivista para conseguir divisas. De cualquier modo, que vengan las grandes mineras y destrocen todo y se lleven el agua y si los habitantes y los agricultores de la zona protestan, los apaleamos, como sucede en Argentina, como sucede en Perú, como sucede en Chile, es decir, pero en Argentina se dice progresista. Además, las mineras no pagan impuestos, son todos imperialistas, por supuesto. Y lo mismo los planes. La Argentina en estos momentos tiene 11 millones de toneladas de soya de la cosecha anterior. Los sellos en el campo, porque los señores soyeros no venden eso porque están especulando con la caída del peso para conseguir mucho más peso por el mismo dólar dentro de poco, entonces retrasan la venta. Y el Estado no tiene el dinero que tendría que venir de la exportación de la soya. ¿Viste? Y los grandes industriales a su vez pagan las importaciones que van a hacer en todo el año, las pagan ahora para no pagar impuestos y no pagar posteriormente. Es decir, sabotear completamente el peso. La política extractivista y la política basada en el desarrollo de las transnacionales aumenta transitoriamente las exportaciones del país, pero aumenta también la dependencia del imperialismo y de las grandes empresas transnacionales y quita recursos a los trabajadores para conseguir realmente una reestructuración del territorio mejor. Por ejemplo, en el mismo momento en que aquí desmantelan Pemex se transforma en una subsidiaria de la Chevron para explotar a costa del ambiente, del agua y de los pobladores de las provincias andinas de la Patagonia, mediante el fracking, el petróleo en esas zonas, y Pemex es subsidiaria de la Chevron, y la Chevron fue expulsada de Ecuador y la justicia le puso una multa de $100.000 millones por los desastres ecológicos y por las estafas que había hecho el Estado. Pues el otro gobierno progresista, el gobierno de la Cristina Kirchner, lo lleva para que destruya el subargente con la exportación con la producción de frac. Que en muchos países está prohibido. Francia no acepta el frac. Inglaterra sí, porque importa madre el ambiente. Pero Estados Unidos también, por las mismas razones. Bueno, entonces el Estado es un Estado que mantiene sus lazos de capital financiero, que privilegia el pago de las deudas internacionales. Dicen que han suprimido el pago de esas deudas, pero no es cierto. No es cierto porque la Argentina sigue debiendo todavía 154.000 millones de dólares a pesar de que pagó 225.000 millones de dólares. Y ahora están negociando con el Club de París para pagar otros 10.000 millones de dólares más. Sí, sigue sometida a los dictats del capital financiero internacional, entre otras cosas para conseguir dinero para cubrir los déficits crecientes, parte de la balanza de pago, parte de la balanza comercial. Y lo mismo pasa con Brasil, exactamente igual. Entonces, se mantiene en una relación de dependencia aumentada con respecto al imperialismo del capital financiero internacional. Todos, Venezuela también, depende exclusivamente de la venta de petróleo y de la importación de alimentos y de tecnología.
no ha utilizado el maná de la industria petrolera, no solamente por el sabotaje de la extrema derecha, que intentó acabar con el dominio estatal del petróleo, sino también porque la concepción sigue siendo una concepción económica, sigue siendo una concepción neodesarrollista. Entonces, se privilegia el monocultivo o la exportación de minerales por el petróleo, casi exclusivamente, y el resto se importa. En la misma concepción neoliberal que ponía aquí Salinas de Gortari, donde decía que México era un país que no tenía por qué tener agricultura, porque era mucho más barato comprar los alimentos en Estados Unidos que comprar los petróleo. Y entonces el petróleo hacia Estados Unidos, y de Estados Unidos los alimentos, y el país está atado al crecimiento. El día que los Estados Unidos decida cerrar un poco la canilla de los alimentos, no sé qué vamos a comer. Vamos a comer nada. Lo único abundante que hay. Pastelitos de mota. Y así lo mismo pasó en otros países, exactamente igual. Entonces hay un problema concreto. Las políticas neoliberales con intervencionismo estatal limitado y asistencialismo social enriquecen a los gobiernos de Argentina, de Brasil y Uruguay también. Uruguay ha sustituido la producción de alimentos agrícolas por la plantación forestal para la industria de la pulpa café. Si uno viaja por el interior del Uruguay, donde había lana, donde había vacas, donde se plantaba, pues ahora lo único que ves son eucaliptos. La parte de empobrecer el suelo está hecho por las cuatro empresas nacionales, que en realidad dos, pero y tiene conflicto con los campesinos y tiene conflicto con la población también, porque evidentemente el nivel de vida de los trabajadores está erosionado y esa industria además no absorbe la cantidad de mano de obra. Es una industria sacrificada y en cambio destruye el ambiente, y eso sí lo pagan los pobladores, y esa es su salud y todas las otras cosas. Hay diferencias, sin embargo, entre países y países con gobiernos llamados progresistas. Lo importante en el caso de Venezuela, particularmente en Bolivia, pero también en el caso de Venezuela y en parte en Ecuador, es la intervención de las masas. Porque el chavismo en Venezuela no se explica por Hugo Chávez. Hugo Chávez se explica por la necesidad del chavismo. Es decir, los venezolanos que habían hecho el Caracazo, que habían rechazado las políticas brutales del Fondo Monetario Internacional aceptado por la socialdemocracia, por los chalecos, tenían necesidad de una alternativa. Y ahí este coronel desconocido se convirtió en líder de ese proceso porque respondió a ese proceso. Pero el proceso es lo que le dio fuerza a Chávez, no Chávez al proceso. Hubo, por supuesto, una interrelación en la medida en que el líder, al reconocer el proceso y apoyarse en ello y decidirse a combatir contra la derecha, alentó el desarrollo del proceso social. Pero Chávez se explica por el proceso social, no el proceso social no se explica por Chávez. Del mismo modo, Evo se explica por la guerra del agua, por la guerra del gas en Bolivia, por las movilizaciones campesinas, por la resistencia a las dictaduras anteriores y al dominio del imperialismo, que hace necesario que un muchacho indígena, sindicalista, desconocido, pueda responder a eso y llegar entonces a la presidencia. Es decir, es la ola la que da altura al personaje. El personaje es grande,
altura real de ese personaje depende de la magnitud del zócalo, de la ola que lo lleva para arriba. Y eso es lo que caracteriza a Bolivia, y en parte a Venezuela, y en una parte también menor a Ecuador, en cierta medida, porque en Ecuador no hay que olvidar de lo que ahora están en oposición al gobierno de Corea, antes los indígenas, de la CONAIE en particular, habían derribado un presidente ya en 1990, antes del levantamiento zapatista, y derribaron otro presidente después en el 96, y además crearon un fuerte movimiento de masas hacia el cambio, combinando la defensa de su ambiente, su modo de vida, con los salarios y con la defensa de sus derechos democráticos como indígenas, y dieron origen a este proceso que se reflejó en sectores importantes de la clase media, que se llamó la Revolución Ciudadana, que encabezó un hombre que había sido funcionario del Banco Mundial, con Correa, respondiendo a eso. Entonces, hay que tener en cuenta que en no todos los países esa relación entre los movimientos de masa y los gobiernos es la misma, porque en Brasil no pasa eso. En Brasil hace rato que no hay, están renaciendo ahora los movimientos de masa, pero no corresponden a la base del PT, que estuvo en realidad en los años 70, cuando la gran huelga metalúrgica del Triángulo de San Pablo, ¿no? Campinas, Santo Andrés, San Pablo, y después hubo un reflujo que fue canalizado por el PT con todas las consecuencias que se conocen. Entonces, de modo tal que no hay una base social importante y que empiezan a haber ahora otros movimientos, la oposición al mundial, porque no gasten dinero nuestro en hacer estadios, porque no hacen casas para la gente, hospitales, o arreglen el problema del tránsito, no pagamos el transporte, porque viajamos, creo que el ganado viaja mucho mejor porque el ganado cuesta plata. La oveja o la vaca tienen un valor, el pasajero no, que viaja como viaja. Entonces, esas transformaciones que se están produciendo en Brasil, que se producen en realidad contra las políticas del gobierno del PT, llamado progresista, no encuentran suficiente respuesta en que sigue ligado al gran capital en sus políticas económicas. Eso hace también que entre gobierno progresista y gobierno progresista haya grandes diferencias y que no pueda haber una política integradora, que es lo que tendría que haber, porque hay un proceso de integración parcial de algunos sectores de América Latina, por ejemplo el Mercosur, que es un acuerdo parcial de la burguesía argentina y la burguesía brasileña, con el Uruguay y Paraguay como socios muy menores. Por ejemplo, Uruguay tuvo que optar por hacer la pastera para el conflicto con Argentina, una pastera de pasta de papel, porque ni Argentina ni Brasil fueron capaces de ponerse de acuerdo y resolver el problema de 1.500 millones de dólares, necesitan 1.500 millones de dólares, se los damos pero para el desarrollo de la agricultura y para la creación de puestos de trabajo. El gobierno decía que se creaban 450 puestos de trabajo y que la pastera traía 1.500 millones de dólares. Nada, no apoyaron lo más mínimo al Uruguay, entonces lo largaron en brazos de la pastera y lo largaron en brazos de una política antiagraria. No hay acuerdos, del mismo modo que hoy el Mercosur está muy maltrecho porque el gobierno argentino piensa antes que nada defender a la industria argentina
y a la economía argentina desde la del capital, a costa de los otros vecinos. Es decir, al Uruguay, que depende del turismo argentino, le pone grandes dificultades para que vayan los turistas, le impide que los barcos utilicen el puerto de Montevideo, cayó el 40% del transporte en el puerto de Montevideo, porque el gobierno argentino impide el transbordo en Montevideo y en los puertos chicos que están paralizados en Uruguay, para salvar unas pocas divisas que no vayan a los otros lugares. Y con Brasil lo mismo. Cada uno busca defender sus exportaciones y frenar las importaciones. La importación que hago de Argentina es una exportación argentina. Entonces, los países tratan de salvar algo a costa del vecino y el Mercosur está muy maltrecho. Y, por supuesto, el UNASUR también. Los planes del UNASUR, gigantescos en la época de Chávez, un ferrocarril desde Caracas hasta Buenos Aires pasando por Tamparo, una sola vía fluvial desde el Orinoco pasando por Bolivia, bajando por el Paraná hasta el Río de la Plata, y en trabajo transitorio, por ejemplo, dos trenes estratégicos chinos, uno que va desde el Atlántico, en Santos, en Brasil, cruzando toda Bolivia, termina en el Pacífico, para bajarse el canal de Panamá y ahorrarse fletes, hacer llegar a la costa Pacífico hacia China mucho más barato las mercancías, soja, y otro lo mismo por Argentina, desde el puerto de Rosario, sobre el Paraná, cruzando hasta el norte chileno, también para Chile, los proyectos chinos. Pero los proyectos de integración latinoamericanos no se hacen, y en cambio suben otros proyectos de integración de esos mismos gobiernos progresistas. Las teorías de algunos, como el vicepresidente de Bolivia, que crearon un capitalismo andino basado en la acumulación primitiva de las comunidades indígenas y de la intervención del Estado, son planes absolutamente utópicos, porque el Estado ha logrado en Bolivia una cosa muy importante, que es elevar enormemente el nivel de vida de los bolivianos. Hay planes de asistencia para la juventud, planes de asistencia para la niñez, sistema de jubilación, educación, y el país, por la nacionalización del petróleo, tiene ingresos muy grandes, pero sigue dependiendo de la exportación de productos mineros, el litio que es muy importante para hacer baterías, para la industria del automóvil, para la industria eléctrica en general. Pues no hay una sola fábrica en Bolivia de transformación del litio. Se exporta en bruto. Y el Estado intenta crear por primera vez lo que no hubo nunca, una integración de Bolivia, es decir, entre las diversas regiones, creando caminos. Eso lo intentó hacer también el gobierno mexicano en otros periodos. Ustedes recordarán que la burguesía de Chiapas, que dependía de Guatemala, prefirió declararse mexicana porque en la época de la revolución no había caminos hacia México y entonces no llegaba el gobierno mexicano, no llegaba a Chiapas, y la oligarquía chapaneca hacía lo que se le daba la gana, no le pagaba impuestos a nadie. En Guatemala hubiera estado más cerca, hubiera tenido que pagar. Entonces hicieron mexicanos para no pagar, para no ser mexicanos. Hacerle camino fue unirlos y por tanto quitarle poder a la oligarquía en la época de Cárdenas, ¿no? Lo mismo ahora están haciendo en Bolivia. Eso en cierta medida es positivo,
que le ha quitado poder a las oligarquías locales. Pero al mismo tiempo ha entrado en una lógica aberrante, porque si la Constitución, puesta por el movimiento de masa, estableció que Bolivia era un país plurinacional, pluriétnico, y que no se podía hacer ninguna obra que modificase el ambiente natural donde vivían los indígenas sin consulta previa a los indígenas. Esa consulta no se hizo. En nombre de la necesidad de crear un camino hacia Brasil, pasaron por arriba de toda consulta previa y chocaron con parte del movimiento indígena, que entonces hoy Evo Morales tiene el 60% de aprobación y había un desarrollo de Bolivia. Pero el 56% de los que lo aprueban están en contra de lo que ha sucedido con el Tigris y que se le haya hecho eso a los indígenas, pocos que estaban en un territorio natural. Entonces, hay una contradicción entre el desarrollo extractivista y neodesarrollista y el verdadero desarrollo, que es el desarrollo de las comunidades, de los seres humanos, de la democracia, que exige otros tiempos, otra paciencia y otras medidas. Es indudable que países que dependen únicamente de la exportación de minas, de petróleo, no pueden suspender esa exportación, porque tienen que vivir, tienen que importar alimentos, y tiene que haber un periodo de transición en lo que tiene una relación absolutamente subordinada con el capital financiero internacional y con los mercados internacionales. Tiene que haber un periodo inevitablemente por razones tecnológicas, no tienen tampoco ni la tecnología para el desarrollo, pero tiene que haber un cambio parcial en la utilización del territorio, en la democracia, no en la centralización, en la descolonización mental de la gente, considerando al indio boliviano no como un objeto al cual se le puede desplazar o se puede hacer lo que quiera, sino como sujeto de su propio desarrollo. Y eso no hay. No hay en ninguno de estos países. En la misma Venezuela, Chávez era más sensible a eso, buscaba hacer las comunas, el poder popular, pero hoy eso está totalmente centralizado por el ejército y por el gobierno, que no tiene margen. Hay un sector importante de los trabajadores que apoyan al chavismo, que están contra la derecha, que se movilizan, que defienden, pero que quieren ser protagonistas de una construcción de Estado y no objeto de políticas burocráticas dirigidas por el gobierno a través de los militares y de los gobernadores y de una burocracia que en gran medida está ligada a elementos de la burguesía, porque en Venezuela se llama eso la boliburguesía, la burguesía bolivariana. La descolonización, la transformación democrática de los países no ha avanzado mucho, porque se ha presentado como descolonización la adopción de mitos. En Bolivia, por ejemplo, Evo jura con chamanes de diversas etnias, tratando de reconstruir los ceremoniales que los españoles ya habían modificado profundamente, aplicando un mito de vestido, de canto, de cosas que no existían más, ni siquiera en la época, por el año 1600 habían dejado de existir. Entonces se trata de inventar una decolonización recurriendo al pasado, cuando la decolonización solamente puede ser
construyendo un futuro sobre otra base, es decir, construyendo igualdad, construyendo democracia, destruyendo la xenofobia, destruyendo los regionalismos, no apoyándose en los regionalismos. Si tú le consultas a los campesinos de Cochabamba y a los comerciantes de Cochabamba, si tienen que hacer un camino, una ruta nacional que va a Brasil, que va a aumentar el comercio y que va a producir una mayor venta de mercancía, te van a decir que sí, a costa de los indígenas que están en el medio. Pero que lo que hay que preguntarle no es a esos, oponiéndolo a los otros indígenas. Hay que preguntarle a los indígenas que van a ser víctimas del camino, por donde van a entrar los de la coca, los narcotraficantes, los madereros que le van a acabar con los recursos, los tipos que le van a acabar con la pesca. Entonces, la descolonización es una construcción de intereses comunes hacia el futuro, no de regionalismos y de mitos de una unidad que no existe, que no existió jamás, porque los quechos aplastaron a los aymaras y porque el mundo indígena era un mundo también de opresión, de tiranía, de salvajismo, no solamente de comunidades y de instrumentos en relación con la naturaleza totalmente positivos, construcción de casas, cría de animales locales. Tenía un aspecto absolutamente también salvaje y negativo. Los guaraníes se comían a los tupinambá, que estaban al lado, que no eran seres humanos. Cada uno se consideraba no indígena en común, sino el único hombre existente. Los colabares quiere decir eso, los colabares el hombre verdadero. Todos los otros, los oxines, los choles, los chontales, todos los otros no eran hombres verdaderos, eran verdubritas. Es decir, cada uno se enfrentaba al otro. Entonces hay que no construir sobre un mito, sino construir sobre una realidad. Y eso significa, de nuevo, una política no solamente de independencia de Estados Unidos, muy positivo, también construcción de un sistema democrático, anticapitalista por lo menos. Bueno, yo termino, ya llegó muchísimo tiempo. Está surgiendo, y esto es lo más importante, aunque desgraciadamente lo tengo que hacer reducida, pero están surgiendo elementos de soberanía popular. La soberanía no es la soberanía de los gobiernos, de los países. La única soberanía es la popular. Nunca ha sido reconocida. Pero están surgiendo cuando hay vastos grupos que resisten a la minería, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Perú, en nombre de la defensa del ambiente, pero en nombre también del territorio, y en nombre de la defensa del agua, y en nombre también de su cultura. Entonces, asumen papel de protagonista sobre el territorio y empiezan a planificar en forma de las autodefensas, independientemente de quién pueda haber actuado en algunos casos en las autodefensas en Michoacán, las autodefensas son lo mismo. Aquí nosotros, ante la falencia total del Estado, no del gobierno, sino del Estado, hay que llenar eso y entonces nos hacemos cargo nosotros, nos hacemos cargo de garantizar la vida, de garantizar los derechos, de garantizar la riqueza del territorio que son de todos, y una reorganización. Comienzan a haber elementos de reorganización, elementos
de autoorganización, de autonomía, de discusión más vasta que la local, en el caso de Venezuela, con la comuna, y que unen elementos de construcción de políticas anticapitalistas con el elemento del mantenimiento de las vidas comunitarias y de las viejas democracias. Entonces esos son elementos de soberanía que no se dan en otros continentes, sino muy aisladamente. ¿Eh? Ahí va. El micrófono. Ah, perdón. Muévele tantito. Entonces, que no se dan, eso es una cosa importante, porque si hay una peculiaridad en parte de América Latina, es una respuesta distinta a la crisis parcial, ¿no? Enferma, a la crisis de valores producidos por el capitalismo. Por ejemplo, en Francia hay un desastre, cierran grandes empresas, pero hasta ahora no hay una sola fábrica autocontrolada por el trabajador. En Francia hubo fábricas ocupadas, pero para que la empresa arreglara, sobre todo para indemnizar, pero ocupada no. En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, muchas fábricas que cierran, los trabajadores lo ocupan, la hacen funcionar como cooperativa y se alían con otros que funcionan, cadenas de restaurantes que funcionan prestándose ayuda a uno a otro, ocupados por los trabajadores. No solamente defienden la fuerza del trabajo, defienden su carácter de trabajador y establecen bases de solidaridad. Y dicen, como decía un grafiti importante en Montevideo, el patrón es un lujo que somos demasiado pobres para permitir. Somos demasiado pobres como para podernos permitir pagar un patrón. No sé, expropian. En realidad expropian, ponen en cuestión la propiedad privada de los medios de producción. Y eso es nuevo, porque crea una nueva base para el desarrollo de una nueva sociedad. Porque esa solidaridad también forma limitada, porque forma cooperativa. La cooperativa es una empresa capitalista, sin capitalistas, ni capitales, que intenta funcionar en el mercado capitalista. Sobre la base de la solidaridad, lo lleva entonces a unirse con los indígenas. Un caso notable fue el de la Simpat, fábrica sin patrón, Simpat, o Sanón, en Neuquén, buscaba donde conseguían de la justicia la propiedad de la fábrica, que está ocupada desde hace 14 años. Que hicieron un acuerdo con los indígenas dicen, nosotros la fábrica de cerámica grande, exporta a Europa, 500 trabajadores, nosotros le vendemos a precio claro, baratísimo, la arcilla, pero ustedes hacen la cerámica con nuestro motivo cultural. Y entonces se difunde nuestra cultura, llega en forma de mosaico de lo que fue la llegada a Europa. Y nosotros le damos la arcilla para que hagan eso, esta difusión. Pues sí, entonces crean nuevas solidaridades. El indígena no es ajeno al obrero que ocupa. Y el obrero que ocupa no ocupa solamente su fábrica, sino que extiende su lucha a otros que no son obreros y que no son ni siquiera del gremio. Entonces se están creando esas nuevas solidaridades. Eso es una garantía del futuro. Si se desarrolla o no ese cambio, después terminamos la vida de nosotros. Es el caso de México. El movimiento obrero está reventado. Primero los aplastaron, como el caso de los electricistas, de los mineros, y hoy están luchando heroicamente desde hace rato y consiguiendo
el gobierno, no es su carácter electricista porque no tienen una empresa donde trabajar, sino su carácter de ex electricista. El gobierno tiene que tratar con un sindicato que no depende de una empresa, tiene que tratar con una parte de la sociedad, como tiene que tratar con los autodefensas, de igual a igual, de poder a poder con otros, y eso es lo nuevo y lo importante, porque le quitaron la fuente de trabajo, que 40.000 electricistas quedaban 17.000 que resisten heroicamente desde hace muchísimo tiempo. Nosotros se agarraron en la indemnización, pero no le quitaron la posibilidad de luchar y de ampliar y de acordar. Un acuerdo entre esos que están en una lucha por motivos que han dejado de ser corporativos, que han dejado de ser puramente sindicales, que son también luchas por derechos democráticos, son también luchas por derechos del Estado, y la policía comunitaria, las autodefensas y la defensa de la ecología, la defensa del ambiente, la defensa del agua, que va a ser un objetivo dentro de poco. Eso es lo que puede garantizar. Bueno, yo me extendí bastante más, no soy muy fervoroso